Y vamos a ir a Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 del 18 al 20, los últimos 3 versículos de este capítulo. Es lo que me deja René, ¿de dónde va? Saben que justamente hablábamos de esto con René y me decía, y crees, y pensás, y mira, y solo hay un par de temas así puntuales. Increíble cuando uno se pone a investigar un poquito más y va entendiendo la importancia de lo que Pablo está hablando en versículos anteriores a este. Y hay un par de temas aquí que sí están muy bonitos de tratar. Así que vamos a orar, hermanos, así como están. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador, por permitirnos estar en esta noche aquí congregados en nuestra iglesia. Padre, una vez más, un día más de vida en el cual también celebramos el cumpleaños de nuestro hermano Benjamín, como hermano, parte de esta congregación, Señor. Así lo estamos haciendo, estamos aprendiendo a convivir entre todos. Y en esta carta tú nos estás enseñando, nos estás recordando a hacerlo igual con todos los demás. Y es por eso, Padre, que en esta noche pido, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas aprender a entender lo que tú quieres para nosotros en esta iglesia local, para nosotros en nuestra familia, para nosotros como individuos. Que aprendamos, Señor, a ser verdaderos cristianos, y como algunos lo hemos visto, aprendamos primero a hacer y luego a hacer. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, qué capítulo, qué versículos más cortitos y qué tremendos y retadores. Porque ¿cómo podemos vivir en la casa de Dios junto a los otros hermanos que también están en un proceso de dejar el pecado? La comunión entre hermanos en la casa de Dios, es decir, en la iglesia, es un tema de nuestro diario vivir. Ustedes lo saben perfectamente. Un tema que nos afecta directamente porque debe preocuparnos realmente cómo estamos siendo transformados para compartir, convivir, ayudar, esforzar y exhortar. También animar, impulsar y sobre todo amar a personas que probablemente solo tenemos 1, 2 o 3 meses de conocerlos, o tal vez llevamos 5 o 6 años y todavía no los entendemos. Y estoy más que seguro, mis amados hermanos, que al ser confrontados con el evangelio y tener X años de cantidad de casados, voltearon a ver a la persona con la que han convivido y dicen: ok, no te conozco. Y es cierto, mis hermanos. A la luz del evangelio, a la luz de la palabra, somos una nueva criatura y entonces hay que volver a conocernos. Y esto es algo que debería diariamente preocuparnos, en el buen sentido, no preocupados de angustiar, sino preocuparnos por fortalecer. Todos estos hermanos son los que conformamos nuestra iglesia local, para bien o para mal.
Hace unos años hablábamos, o se había ocupado una figura sobre el dedito gordo del pie, o sea, aquel que más nos afectaba cuando nos golpeamos, ¿verdad? Y ese era el hermano, tú sos mi dedito gordo del pie, le decían a uno. Porque es el que cuando golpea, el que nos hace recordar el viejo hombre. Yo me voy a mover un poquito porque me molesta la luz. Ya me quedé choco, hermano, perdón. Entonces, ¿cómo entonces convivir con estos hermanos? ¿Cómo entonces comportarnos, actuar y interactuar entre nosotros? En la casa de Dios. Hermanos, esto es algo que vamos a ir viendo durante todo el estudio de Timoteo. No es imposible hacerlo ya, y en 15 minutos, 20 minutos, entenderlo, porque es bastante fácil poder hablarlo y bastante difícil poder asimilarlo. Por eso vamos a hacerlo durante toda esta carta. Pero es más, muchas otras veces, en muchos otros sermones, ya hemos visto cómo interactuar y muchos de nosotros ya sabemos que hay que soportar, que hay que amar, que hay que aguantar muchas otras veces, que hay que aprender a callar muchas otras veces. A ser sensatos tenemos que aprender. Pero esto es algo que se va desarrollando en este proceso que nosotros llamamos santificación. Y esta es la carga de Pablo a Timoteo también. Es más, si ustedes se recuerdan en la carta de Tito, él está muy preocupado de cómo la falsa doctrina afecta las relaciones de la iglesia. Y justamente para Timoteo en Éfeso es eso también. Ahora bien, en estos últimos 3 versículos de este capítulo, Pablo nos muestra una vez más una concreta forma de cómo vivir, de cómo empezar a vivir, de cuáles son las bases de cómo vivir con nuestros hermanos y los resultados de no vivir conforme a la voluntad del Señor. Y leyendo justamente estas tres porciones, estos 3 versículos, podemos empezar a entender qué es lo que Pablo quiere o qué es lo que Pablo busca, primero de Timoteo, y luego la preocupación conforme a las relaciones de la iglesia en la iglesia. Y empieza diciendo, esa comisión te confío, le dice a Pablo. A Timoteo, perdón, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y cuál es la comisión, mis hermanos? Que se quedara en Éfeso. Ya lo vimos con Carlos, con René, en el versículo 3 de este mismo capítulo dice, te rogué que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas erróneas, extrañas, falsas, que no trastocaran el evangelio. Esa era la comisión. Timoteo, está pasando algo, no solo aquí, sino en otros lugares. Una vez más, recordemos, por ejemplo, en la isla de Creta, Tito tenía el problema de que los judíos querían que los cristianos creyeran más en el judaísmo que en el evangelio y hacer una mezcolanza. Aquí era algo mucho más complejo, porque aquí esta misma rama o estos mismos pensadores ni siquiera prestaban atención a lo que la palabra dice, sino que prestaban atención a mitos, dice, a genealogías interminables, y esto era lo complejo. Esto daba como resultado discusiones inútiles. Hermanos, usted ha tratado de hablar con alguien que no quiere poner atención, con alguien que no quiere dar su brazo a torcer, con alguien que es necio totalmente. Es que no
Hermanos, es complicado. Y miren, es increíble porque justamente eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Hay personas que están discutiendo por genealogías tontas. Esta es la comisión. En esto te estoy mandando. Aquí le dice, esta comisión te confío. Te la estoy entregando. Hermanos, no se confía cualquier cosa a cualquier persona. Yo le puedo pedir a alguno de ustedes que me preste las llaves del carro, el carro para ir a hacer algo y algunos me van a decir, no lo sé. Solo a fulanito y a fulanito le presto el carro, dicen. Si va otro fulanito, sí, si no, no. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio, por ejemplo? Mamá, voy a salir, ¿y quiénes van? Y si iba una persona en particular, ya no íbamos. Pero si iba otra persona en particular, entonces sí te dejaban salir. Espero que ustedes sean el que decían, si va David, si vas. Si va Iván, no, con él no. Séte para acá, Kenny. Hermanos, no se confía cualquier cosa a cualquier persona. ¿Sabe qué es lo increíble? Pablo le estaba entregando el crecimiento de una iglesia, la protección de una iglesia, la predicación del evangelio, del mensaje del Señor a Timoteo. No he encontrado otra persona idónea, Timoteo. Te mando a ti te confío esto. A ti. Pablo también en esta carta, así como en Tito, envía a un amado. Y ya lo vimos en los primeros versículos. Solo hay una pequeña diferencia. En Tito, por ejemplo, dice a Tito, verdadero hermano en la común fe. Aquí dice hijo Timoteo. Es el mismo evangelio, es la misma palabra, básicamente es la misma comisión. Pero el tiempo invertido de Pablo en Timoteo es totalmente diferente. ¿Saben por qué? Porque Timoteo era era mucho más pequeño que Pablo. Y básicamente Pablo lo empieza a instruir desde su conversión y le agarra un cariño particular. Yo no tengo hijos, pero tengo 3 sobrinos que le sacan canas verdes a Iván. Pero yo así los quiero y los quiero un montón. No son míos y los amo mucho. Y a partir de ahí pudiéramos entender, bueno, para los que tienen hijos mucho más, pero para los que no tenemos, podemos entender perfectamente cómo alguien puede adoptar a otra persona, cuidarla, invertir tiempo, invertir en su instrucción. Y vamos a ver más particularmente que Timoteo tenía un don muy especial. Y eso motiva a Pablo a invertir más. Pero ¿saben cuál es el ejemplo que a mí me gusta de Pablo? Es que él no dudó en invertir en esta persona. Así como usted invierte tiempo en las demás personas. ¿Amén? ¿O no amén? ¿O no invierte tiempo? No lo sabemos, señor hermano. A veces no nos queda tiempo. Hay hermanos que a veces me escriben a mí particularmente en el trabajo y 3 horas después estoy viendo el mensaje. Y cuando estaba leyendo esto yo decía, me cuesta invertir tiempo a veces porque estoy tan concentrado en el día a día, en el trabajo,
en mis metas profesionales, laborales, personales, que si el hermano necesita algo. Pablo no lo dudó y empezó a instruir, a enseñar, a preocuparse por su educación. Denota una relación totalmente diferente y más íntima esta frase de hijo Timoteo. Pero lo más importante de todo esto es que al invertir en él, supo que esta persona estaba preparada para algo en particular. ¿Y ustedes y yo? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Dios invirtió mucho en nosotros, a tal grado que Jesús mismo dice, lo que el Padre me dio, ahí no es como, el que me escogió a mí no se me va a perder. Lo que el Padre me dio, de los que tú me diste, ninguno se va a perder. Dios ha invertido muchísimo en nosotros, para su gloria, para su honra. No para que nosotros estemos viendo quién es el mayor entre nosotros. ¿Quién sirve más? ¿Quién sirve menos? Sino para que amemos al de la par. Hermano, yo estoy más que seguro que Pablo de repente se encontró con muchas frustraciones tratando de instruir a una persona. Y los que son maestros lo saben perfectamente. A veces es bastante complejo intentarlo porque hay veces que, en el caso de los niños, se distraen, no hacen las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que solo es un conocimiento humano. Pablo estaba invirtiendo totalmente en Timoteo en un ámbito espiritual, del cual dependía totalmente no solo la salvación de Timoteo, sino también la de muchas otras personas. Pablo lo estaba preparando y lo estaba preparando muy bien porque sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar. La tarea es compleja, delicada y requiere a una persona capaz en todos los sentidos. Ir, hermanos, a pelear, va, literalmente. No, hermano, ahí no dice, ¿cómo no? Aquí dice, ve, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Y vamos a ir despacito, pero ya sabía. Esta instrucción tiene un propósito muy particular. Esta instrucción que Pablo está dando a Timoteo y que ahora Timoteo tiene la obligación y el compromiso de compartir con los demás, así como Tito tiene un particular objetivo, y está en el versículo 5 de este capítulo, y dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor. Todo el conocimiento bíblico, todo el conocimiento teológico, todo el conocimiento adquirido espiritualmente hablando, tiene un solo propósito, mi hermano, el amor. Hace poquito estábamos viendo en Facebook un hermano que decía, los jóvenes de ahora están estudiando el calvinismo y se creen académicos y no sé qué, y esas enseñanzas son del diablo y por eso se dejan la barba, decía. Y entonces hablaba de que todos aquellos que son barbudos son hijos del diablo, porque escuchan el calvinismo, decía.
Hermanos, qué complicado es que la gente todavía no entienda de qué se trata el Evangelio. Y que piense que el conocer más de Dios, el que anhela más conocimiento de Dios, quiere envanecerse. Pero peor es, porque eso no lo encontramos a todos lados. Vos te crees de estos que no tienen ni amor, porque ustedes solo estudian y estudian y no tienen conocimiento y no tienen amor. Pero peor es que estemos adquiriendo este conocimiento y no lo pongamos en práctica, que no lo entendamos. Y en el versículo 5, se lo voy a repetir, dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro. Y aquí Pablo está comentando dos cosas que vuelve a repetir en el versículo 19. De una buena conciencia y una fe sincera. Versículo 5 y versículo 19. ¿Está repitiendo otra vez Pablo? No, está recalcando una vez más Pablo, para que no se nos olvide. Todo el entendimiento que Dios nos permite tener de su palabra. Repito, todo el entendimiento que Dios nos permite tener de su palabra y de su ser, debe crear en nosotros un amor nacido de un corazón puro, que genere una buena conciencia y una fe sincera. Ya vamos a llegar ahí. Timoteo está ejerciendo esta obra y Pablo le da un aliciente muy particular y le dice: hijo Timoteo, te confío esta comisión conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti. Miren, hermanos, yo sí, pero es que he rebuscado para ver si en alguna parte decía: Timoteo, a ti te mando a las naciones, como a alguno de nosotros, más de alguien nos dijo. Y vamos a alcanzar las naciones, y vamos a hacer aquí, y vamos a hacer allá, y vamos a conquistar el mundo para Cristo, y vamos aquí no sé qué y que no sé cuánto. Y años después, todavía nos cuesta conquistar nuestro propio corazón para Cristo. Y algo así yo andaba buscando en qué parte le dicen a Timoteo, ¿dónde está? Porque aquí dice que hay profecía. ¿Cuál es la profecía? Tengo que encontrarla porque yo también quiero saber. Y alguien me va a preguntar: a ver, aquí dice que sí existe la profecía. Nosotros como Iglesia Bautista Gracia y Verdad decimos que ya los dones se terminaron, pero aquí dice que hay. Hermanos, número 1. Recordemos que en este tiempo, el Nuevo Testamento escrito como nosotros lo conocemos no existía. Cuando en el Nuevo Testamento se refiere a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque eso es lo único escrito que tenían. Entonces, esto va desarrollándose, va estableciéndose. Y sí habían personas que revelaban la voluntad de Dios, no que hablaban en lenguas y adivinaban el futuro, mis hermanos, sino que revelaban la voluntad de: mire, donde dice eso, eso no es cierto. ¿Cómo no? Hechos capítulo 13, en el versículo 1. Ahí podemos ir. ¿Quiere ir conmigo? En la iglesia que estaba en Antioquía, versículo 1, había profetas y maestros, entre ellos Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem,
que se había criado con Herodes, el tetrarca, y un tal Saulo. Tal vez alguno lo conoce. Hermanos, entonces estos miraban el futuro y estos... no, hermanos. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, en el versículo 2, el Espíritu Santo dijo, ¿a quién le dijo? ¿Qué persona recibió esto? Aquí no dice. ¿A quién le reveló el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿A quién le dijo, mi hermano? Regresemos en el tiempo. Supónganse que estamos nosotros en Antioquía y hay varios hermanos que ministran y enseñan la palabra, y de repente de entre estos mismos hermanos alguien se levanta y dicen, hermanos, el Espíritu Santo me ha revelado que hay que apartar a Bernabé y a Saulo para una obra particular. ¿Acaso esto no se entiende como una profecía? Aquí no estaba hablando de que ellos van a ir allá y que van a tener esto y van a lograr aquí y vamos a hacer esto y vamos a hacer grande. No, había un propósito. Y así como a Pablo y a Bernabé se le había revelado a alguien que tenían que ser apartados, así también a alguien que no dice quién, se le había revelado una profecía conforme a Timoteo. Y muy probablemente al mismo Pablo, el Espíritu Santo le había revelado que Timoteo iba a ser muy utilizado. Y entonces aquí tiene tiene relación y mucha, es realmente entendible que entonces Pablo toma a Timoteo prácticamente como su hijo y lo ama como su hijo y le instruye como su hijo, porque sabe a lo que va. A esto se refiere cuando dice, conforme a las profecías que se han hecho en cuanto a ti. Nada del otro mundo, nada complicado, nada complejo, nada que contradiga la teología que hemos entendido y estudiado. Simple y sencillamente es entender que debemos ubicarnos en el contexto y comprender lo que estaba pasando alrededor. Y estas palabras toman sentido. Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, nada se le escondió a él. Tienes que prepararte porque el Señor te ha llamado al ministerio. Tienes que prepararte porque vas a ser usado por el Señor. ¿Cómo? Yo no sé. Pero que esto que te estamos diciendo, Timoteo, sea un aliciente, porque vas a hacer algo muy particular, vas a tener que librar y luchar la buena batalla. Cuando yo escuché esta frase, lo único que se me ocurrió en ese instante, no sé por qué realmente, creo que por el contexto de cuando nos convertimos al Señor, fue de aquella famosa Biblia que se llamaba Héroes de la Fe. Porque me acuerdo que venía la pasta como de caballeros y tenía dibujitos y tenía un escudo y tenía una espada y lo incentivaba a uno a querer aquella lucha, ¿verdad? Y que venga para acá el pecado porque lo voy a vencer y porque el Señor me ha llamado. Y uno se motivaba en ese aspecto. Pero la batalla que Pablo aquí está llamando a que libre Timoteo no es una batalla en este sentido. Es una batalla peleando constantemente por buscar
nuestra santificación a través de la obediencia a Cristo y el sometimiento a su palabra. Esa es la buena batalla, mi hermano. Y yo espero verdaderamente que usted la esté librando todos los días. Todos los días. Porque no hay batalla más importante que cuidar nuestra salvación, dice la palabra, con temor y temblor. No que la vayamos a perder, pero que vayamos creciendo y santificándonos en ella. Ahora, esta batalla no solo es interna para Timoteo, sino también porque debe lidiar con estas personas que están enseñando cualquier cosa menos el evangelio. ¿Y por qué era cualquier cosa? Porque también en el mismo capítulo Pablo dice en el versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Sabe qué son declaraciones categóricas? Es que esto así es porque así es. Yo sé porque yo ya estoy. Sí sé. Como dice, ¿eh? Una declaración categórica. Sí sé, saqué 10 en matemáticas, sí sé. ¿Sí son? Yo sé lo que estoy haciendo. Déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Una declaración categórica. Y Pablo dice, ni entienden. No entienden que la buena batalla es interna y que nos toca luchar con ellos para que el verdadero evangelio sea predicado y las personas sean unidas a la iglesia. Esa era la preocupación, esa era la comisión dada a Timoteo, limpiar la iglesia para que aquellos que son llamados a unirse a la iglesia puedan encontrar el verdadero evangelio y crecer junto con nosotros. Esa es su batalla y mi batalla. Paréntesis grandote. Le va a costar más a usted hacerlo solo que hacerlo juntos. A usted le va a ser más difícil pelear con sus pecados solo que yendo a buscar a alguien, a un hermano y decirle, tengo este problema. Ahora no voy a buscar a cualquier hermano. Vaya a buscar un Pablo, vaya a buscar un Timoteo, personas que ya están instruidas en la palabra, para que les ayuden. Todos necesitamos de alguien, todos debemos ser pastoreados, algo que el pastor Marcelo nos dice cada rato. No podemos nosotros solo andar como que somos ovejitas o cabritas por el campo, ¿verdad? Todos debemos ser pastoreados, debemos tener a alguien a quien rendir cuentas. No porque, es que lo que quiere es que le cuenten el chambre. No, mi hermano. Es porque es mucho más fácil. Y la Biblia dice, cuando ayudamos con las cargas del otro. Pablo lo entendió, lo comparte con Timoteo y le dice, ahora te doy un poquito de mi responsabilidad y anda. Conforme a lo que hablaron antes de ti, ¿te acordás que vas a ser llamado, que el Señor te ha escogido, que el Señor te ha preparado? Yo he ayudado a tu preparación de parte del Señor. Ahora que esto que el Señor te ha escogido, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú estés preparado para lidiar con estas personas, sea lo que te aliciente a seguir en esta batalla. Que no te permita rendir, que Cristo murió en la cruz, pero que te recuerde que este mismo sacrificio sea el que te lleva por este proceso de santificación. Confiar en Jesucristo es tener una buena fe.
en la obra santificadora, salvífica de Cristo en nuestras vidas, nos impulsa a seguir adelante en este proceso constante de santificación. Si usted no confía en Dios y quiere hacerlo en sus propias fuerzas, usted no va a poder con este pecado, cualquiera que sea. No puede. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. No, hermano, yo puedo solo. No, hermano, no se preocupe. Y usted ora, hermano. Sí, no. Hermano, ore. Guardar la buena fe nos ayuda en este proceso de santificación a través de leer la palabra, a través de orar todos los días y a través de escuchar también las predicaciones. Aliméntese de otras personas también. Busque buenos predicadores y aliméntese constantemente. Autoconfróntese con la palabra poniendo aquellas prédicas que no le gustan. Si esta prédica no le gusta, termine de escucharla porque definitivamente está mayugando su pecado. Yo me acuerdo al principio de conocer lo que era la predicación expositiva, los sermones del pastor MacArthur a mí no me gustaban. Ese Miguel Núñez no me gusta como predica. ¿Saben cuál era mi excusa? Es que no me gusta el tono de voz. Es que el sujel, no. Es bien complicado, mi hermano, porque cuando a usted le están confrontando su pecado, usted se revuelve, se retuerce. Pero esto es tener una buena fe, entender que es en el nombre del Señor que debemos seguir en este proceso de santificación. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en este proceso de santificación? Una buena conciencia. Una buena conciencia. Estoy más que seguro, mis hermanos, que antes del Evangelio, muchos de nosotros hacíamos cosas que ahora nos da pena hacer. Y no tiene nada de malo. Voy a poner una película. Estoy viendo la película. Uy, estas escenas no. Las voy a quitar. Usted no está haciendo nada malo porque la película va corriendo. Usted no hizo la película. Pero antes no le importaban. Ahora sí. Antes no le importaba ir a desvelarse con sus amigos, hacer deschongue. Ahora sí. Antes no le importaba tratar mal a su esposa. Ahora sí. ¿Y qué ha cambiado? ¿La esposa? No. Sigue siendo la misma. ¿El Evangelio lo transforma a usted? Porque al continuar convencido que Cristo le ayuda, una buena fe, en este proceso de santificación, esta conciencia, como lo dice Romanos 12, se va transformando y empieza a discernir la buena voluntad, agradable y perfecta que Dios quiere para su vida. Yo ya no voy a decir malas palabras porque es que soy cristiano. Se burlan sus compañeros. ¿Vos de dónde? O cuando lo miran en su casa lavando los platos. Vení a ver a tu hermano vos. Vení a ver a tu papá vos. Vení a ver a tu hijo.
diferentes aspectos de nuestra vida. Hermanos, no son cosas increíblemente grandes. Y ese es el punto. Usted no cambió de un día para otro y ganó a Cristo a 20 personas y las trajo a la iglesia y ahora todos están con usted adorando al Señor. Son cambios chiquitos, pequeños, que una buena conciencia ayuda a generar o a frenar. Una buena conciencia fundamentada en el entendimiento y en una buena fe nos ayuda a frenar nuestra carne, nuestro yo pecador. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí se consideran sarcásticos? No me levanten la mano. No me levanten la mano. Hace unos 2 años más o menos, discutíamos con el pastor Jaime y decíamos, es que eso es pecado. Yo solo lo estoy diciendo de otra forma, pero no estoy diciendo nada malo, solo le estoy diciendo la verdad. Pero es pecado, Frank. No es pecado, ¿cómo no? ¿Cuál es la intención del sarcasmo, mi hermano? ¿Incomodar a la otra persona o no? Le tiro un poquito por aquí, otro poquito por allá, y lo remato por aquí, y mira, se enojó con lo que le dije. Le dije las verdades. Yo no le he dicho ninguna mentira, porque no es mentira lo que le está diciendo, hermano. Solo se lo digo de tal manera que yo sé qué reacción va a tener esta persona. Algunos somos expertos, Pau. Aquí, pum, pum, con su permiso. ¡Pah! Hacer enojar a su hermano no es pecado, mi hermano. Incomodarlo no es pecado, mi hermano. Humillarlo, pues, no es pecado. Pequeñas cositas. Antes de que el pastor Jaime me explicara los resultados de mis acciones, mi conciencia no entendía. Cuando fui confrontado en mi pecado sobre la palabra del Señor, mi conciencia dice, sí, es cierto. Y empecé a trabajar. No he cambiado nada, pero empecé a trabajar. Por lo menos hoy tengo conciencia de que peco y le digo, Señor, ayúdame por favor, de verdad. Porque ya me dijeron, ya me enseñaron la base bíblica de por qué yo no puedo alterar a la otra persona. Eso no es bíblico, porque yo debo buscar en amor que la otra persona tenga una paz en Cristo. Tengo que instruirle, tengo que enseñarlo, tengo que guiarlo. De manera que él pueda aprender y desee más estar en comunión con los hermanos. Mira qué bonito se quieren estos hermanos. Aprovechemos que no está Iván para hablar de él. No, ya hablando en serio. Iván siempre que los mira, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿O no? Lo abraza a uno, lo aprecia a uno. Hay otros que no somos así por naturaleza. A él no le cuesta, a nosotros sí. Ahí es a donde nosotros debemos trabajar el amor por los hermanos. A partir de que en nuestra conciencia entendemos que sí es bíblico preocuparnos por los demás, buscar a los demás. Que nuestros hijos anden por ahí, todos estamos pendientes. Digo nuestros hijos, yo no tengo, pero hermanos, yo considero a sus hijos
parte de nuestra iglesia y por consiguiente me voy a preocupar por ellos. Aquí vienen, miren, a correr después del culto. Y los que estamos aquí, allá se va a caer. Con Sofía, la hija de Benjamín. Allá andan, cuidado, allá andan corriendo. Porque nuestra conciencia, una buena conciencia, nos invita, nos enseña, nos impulsa, nos motiva a preocuparnos por los demás. Y Pablo le está diciendo, pelea la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Así es como nosotros aprendemos a convivir con nuestros hermanos en la casa de Dios. Primero para con nosotros, luego para con nuestros hermanos, y cuando estemos listos, para con los de afuera. Vamos a llegar a nuestros trabajos, vamos a escuchar que nuestros compañeros, nuestras compañeras tienen problemas, y vamos a llegar y decir, ¿qué te pasa? Mira, esto que tú tenés, esta carga, esta preocupación, no va a cambiar, pero puedo mostrarte cómo lidiar con ella. La Biblia dice, el Señor dice. Y entonces nos vamos a empezar a preocupar también por ellos. Un amor por los inconversos, porque probablemente lleguen a ser conversos. Que es lo que normalmente se le critica a la persona que es calvinista. Vos amor no tenés porque ni alma ganás. Te sentás y decís, bueno, como son predestinados, aquí van a venir, sentémonos. No, como no, hermano, nos preocupamos. ¿De verdad que sí? Algunos de ustedes hasta se sintieron incómodos porque el primer día que estaban ahí, como 5 hermanos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Y repitieron la misma historia como 5 veces, porque todos querían conocerle. ¿Y a usted quién le invitó? ¿Y usted qué? Y cuénteme, ¿y qué no sé qué? Y está casado, y está, a saber qué quiere, no, conocer su vida. Convivir en la casa de Dios. Y si o no, usted se sintió raro la primera vez que le dijeron, hermano, comparta sus problemas con nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me van a dar pista ustedes? ¿Me van a dar trabajo? ¿Me vas a cambiar la esposa? ¿En qué me vas a ayudar? ¿Para qué quieres que te cuente? Era porque cuando nosotros sabemos sus pecados, podemos interceder en amor delante del Señor con nuestras oraciones. Como lo estamos haciendo ahora, como iglesia, por nuestra hermana Dani y su familia. Como lo hacemos por sus hijos cuando se enferman. O cuando nos alegramos con ustedes por su cumpleaños, pues. Ahí mírenlo en el chat, hay un montón de hermanos que al final del día dicen, gracias a todos porque ir de uno en uno casa, hermano. Este no lo leía, este no le contesté. Una convivencia en amor. Un anhelo sincero de que la otra persona esté bien. Sí, es cierto, te voy a confrontar en tu pecado, porque si usted no lo hace, o si nunca lo han hecho con usted, hermano, no lo aman. Vení para acá, quiero hablar contigo. Sentate. Y nuestra reacción es, esta buena fe y esta conciencia sana y buena se traducen totalmente en frutos evidentes en su persona.
Usted va creciendo en el Evangelio, va caminando en este proceso de santificación, va caminando conforme a la voluntad del Señor, se le va confrontando. En algunas cosas va a cambiar inmediatamente, en otras cosas no. Hermano, esta es la buena batalla, no rendirse. No rendirse. Debe esta buena batalla llevar un cambio evidente en nuestro comportamiento ante los demás, ante las demás personas, sean estos parte de la iglesia o no. Estaba hablando el domingo con una persona que me decía, ya mis amigos ya no me hablan. Publico un par de cosas y tendieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos se corren. Usted no tiene que hacer nada. Vení, mira, que chicos, sentémonos. Mira, yo estoy yendo a una iglesia. Ya sos cristiano, salud. Se apartan, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque están viendo sus frutos, su lenguaje, su comportamiento. Y se van apartando. Dos cosas pasan aquí. Uno, o le preguntan qué le pasa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedo yo tener eso? Explícame. O si usted no sigue la buena batalla, entonces empieza a preguntar, ¿ahí por qué se van? No, hombre, no se vayan, espérenseme. Ahí a donde están, yo voy a ir. Y eso tampoco es bueno. Estos frutos evidentes es a lo que nosotros debemos apuntar, la regeneración por medio del Espíritu Santo a través del conocimiento de las Escrituras. No solo en nosotros, sino también en aquellos que no conocen a Dios. Nuestro testimonio solo adorna, ¿se acuerda que le dábamos en Tito? El evangelio que predicamos. De tal manera que es más agradable a las personas sentarse a hablar con nosotros, porque es que vos sos bien tranquilo, fíjate. Es que cuando yo te digo las cosas, vos me das buenos consejos, dicen ellos que son. Y usted no le da consejos, usted, mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Esos no son consejos, es la palabra. Mira, aquí la Biblia dice que uno tiene que dejar de ser infiel. Aquí la Biblia dice que uno tiene que dejar de robar y que te pongas a trabajar. ¿Y de qué voy a trabajar vos si yo ni bachiller tengo? Aunque sea vender piedras, pero es más honrado vender piedras que anda robando. Y la gente va buscándolo a usted. Frutos evidentes. Ese debería ser nuestro propósito. Porque lo contrario de esto, que es lo que les mencioné, de ir a buscar a nuestros antiguos amigos, porque ya me dejaron solito y no me quiero estar solito, e ir detrás. O sea, renunciar al evangelio. Es lo que Pablo dice en el 19, cuando escribe, algunos han rechazado la fe y naufragaron en lo que toca a la fe. Ahí estaban, hermanos. Escucharon el evangelio, escucharon la predicación, escucharon la palabra de Dios. Y no les gustó, renunciaron. No, es que a mí no me gusta esto. No, es que no sé, hay algo que no me gusta. Sí, lo que no te gusta es que se confronta el pecado. A todos nos pasa, a todos. A donde más golpea una prédica es la que más debería escuchar.
hasta que ya no le duela. Esperemos que sea porque ya entendió y lo está poniendo en práctica. Ahora, ¿cómo en este caso particular surgió el naufragio en la fe de estas dos personas, de las cuales habla Pablo más adelante? Segundo Timoteo 2:16 nos recuerda, nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. En el 17, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Ya lo había dicho en el versículo 7 de este capítulo, Pablo. Las vanas palabrerías, hermanos, no se trata de que si usted sabe más. Todos estamos creciendo de diferentes maneras. Se trata de que nos apoyemos a crecer. Pero en particular, en este caso, ellos trastornando porque ni entendían, dice la palabra, lo que estaban diciendo, entonces fueron confrontados. Y aquí dice en el versículo 20, entre los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Regresemos un poquito. La conciencia, cuando es alimentada con la palabra, es construida y santificada. Cuando es alimentada por el mundo, es pervertida y trastocada por el pecado. Cuando la conciencia está cauterizada, dicen algunos, es decir, está tan acostumbrada al pecado, la palabra de Dios no entra. Y eso es lo que le pasó a ellos. Ya no puedo con ellos. Fueron confrontados y fueron entregados a Satanás. Ahora pensemos, yo estaba buscando un poquito, esto es parte de algo de lo que nosotros llamamos disciplina de la iglesia. Entendamos algo, número 1. Himeneo y Alejandro no eran cualquier persona. Eran personas bastante influyentes, probablemente no solo en la congregación, sino también fuera de la congregación. Y empezaron a hablar. No todos escuchan a cualquier persona. Váyase usted al parque y empiece a hablar y mire cuántas personas le hacen caso. 5, 6, 7, 10, 12. Vaya a ver cómo persiguen a los influencers en los centros comerciales. No cualquiera escucha a cualquiera. Quiere decir que si Himeneo y Alejandro tenían la capacidad de trastocar y trastornar a la iglesia, eran personas muy importantes, o influenciantes, o influyentes, gracias Kenny, influyentes. Y es por eso que el Pablo necesita confrontarlos. La pregunta es, ¿cuántas veces ellos fueron confrontados? Póngase a pensar. Pablo ha demostrado ser una persona muy directa, pero también muy paciente. Deja de hacer eso, no lo hagas, y si no lo haces, estamos bien. No pasa nada. Deja de hacer eso, 1. Deja de hacer eso, 2. Deja de hacer eso, 3. Deja de hacer eso, 4. Y si no, boom. Ellos son entregados a Satanás, ¿saben? Pero me llama la atención, por ejemplo,
que cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira, ellos mueren. Ellos mueren, así. ¿Qué necesidad tenías de robar? ¿Acaso la propiedad no era tuya? Y mueren. Pablo deja ciego a Elimás. Era necesario cortar de raíz lo que se estaba haciendo. Pero donde el propósito de la disciplina es salvar, es decir, mostrar amor, Pablo entrega a Satanás a las personas. Lo hizo en Corinto, con aquel que se acostaba con la esposa de su padre. Y luego regresa arrepentido. Entendamos esto entonces. El entregar a Satanás, y aquí después lo dice al final, para que aprendan a no blasfemar. No es un castigo de destrucción porque te deseo el mal. Es una disciplina en amor para que aprendas que estás en contra del Señor y esto te traiga al arrepentimiento. Y esto te confronte de tal manera que te haga falta el amor entre hermanos de la iglesia y vengas arrepentido y quieras una vez más formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Entrega a Satanás para que por medio de los azotes la disciplina de Dios sea mostrada y esto lleve al arrepentimiento. Y volvás, obviamente, delante del Señor, arrepentido, humillado. Y una vez más pueda ser acogido entre los hermanos, como pasó con el mismo muchacho en Corinto. Y la iglesia se alegra y dice, recíbanlo con amor. Aquí la pregunta, ¿quiénes de ustedes quieren ir a dar esa vuelta? Avísenos. ¿Quiénes de ustedes quieren ir y probar esto que les está pasando? Ver si funciona o no. Haber luchado tanto buscando la santificación en el Señor, tratando de tener una conciencia sana, bíblica, que nos ayude a amar a nuestros seres queridos, a amar a nuestras familias, amar a nuestros hermanos, amar a Dios, e ir a jugar con el mundo solo porque sí. Y Pablo dice, no, yo ya los entregué, a estos los entregué, porque o se corrigen o son condenados. Espero que sean salvos y que aprendan a no blasfemar. Eso es importante que nosotros entendamos, que nuestra fe en las Escrituras deben generar frutos de arrepentimiento y que las consecuencias de negarse a someterse a Cristo solo van a traer preocupación y angustia al poner en duda nuestra fe. Mis amados hermanos, este capítulo es el inicio de esta carta. Pablo nos sigue instruyendo a cómo comportarnos en la iglesia, pero hoy por hoy
recordemos que el inicio o parte del inicio es empezar a crecer en las Escrituras para que nuestra conciencia sea transformada y aprendamos a tener frutos con los demás hermanos. Mientras no crezcamos en esto, todavía no estamos listos para enfrentarnos al mundo como iglesia, y entonces estamos fallando delante del Señor. Como iglesia. Como iglesia. Quiero compartir con ustedes esta carga entonces, para que todos juntos empecemos a construir a gracia y verdad, de tal manera que podamos confiar unos en otros, tareas como lo vimos, cosas como lo vimos, pero sobre todo que nos ayudamos a santificarnos unos a otros, no porque nos haga bien, no porque nos convenga, no porque sea lo correcto, sino para la gloria y honra de aquel que dio la vida por nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en esta casa. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar creciendo en tu palabra, pero sobre todo, gracias, Señor, por el privilegio y el don de la salvación, de la santificación. Gracias porque un día fuimos confrontados con tu palabra, fuimos confrontados en nuestro pecado y nos diste la capacidad de arrepentirnos y nos diste la capacidad de entender nuestro estado de pecado delante de ti. Hoy, Señor, acudimos como iglesia a buscar no solo tu favor, sino también a pedirte que nos des el aliento, las fuerzas para seguir creciendo en el Señor, para seguir creciendo en la palabra. Que el Espíritu Santo nos redarguya día a día, que nos impulse y nos motive a leer más la palabra, a orar más, a escuchar más tu palabra, a meditar en ella de día y de noche. Permítenos ser estos hermanos en Cristo que otros necesiten para también crecer. Pero regálanos la humildad para entender que muchas veces no estamos listos o necesitamos crecer en otras áreas. Probablemente, Señor, no conocemos nuestro pecado y te pedimos en el nombre del Señor Jesús que en amor nos lo señales para poder trabajar en él. Y Señor, gracias, inmensas, inmensas gracias, porque todos los días el gozo de tu salvación nos alienta, nos impulsa para seguir creciendo en tu palabra. Qué maravilloso es levantarnos, Señor, abrir los ojos y saber que nos has regalado un día más de vida. Qué maravilloso es saber que vamos a poder compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Que vamos a poder seguir trabajando, llevando alimento a nuestra casa. Todo porque tú has tenido un amor para con nosotros, misericordia con nosotros. Gracias por todo lo que tú nos das, que muchas veces no lo agradecemos, no lo entendemos. Y por último, Padre, por todas las familias que están pasando procesos tan difíciles en nuestra iglesia, oramos e intercedemos. Por aquellos que se han alejado, pon palabras en nosotros, enséñanos, ayúdanos para acercarnos a ellos y pedirles una vez más que se acerquen. Si es tu voluntad, se queden. Y si no, pues nos permitas entender cuándo terminar de hacerlo. Por lo demás, gracias Dios por todo lo que tú nos das. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.